El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y voy a entrevistar a dos señores muy estudiosos de tantos temas. Él es Raúl Espinosa Aguilera, periodista y escritor, y Marcos Marín, historiador y catedrático. Los dos son súper investigadores, amantes de la historia, analistas, también muy conocedores de los temas religiosos, y pues me da muchísimo gusto poderlos reunir en este espacio, que se conozcan, que intercambien con la pasión con la que ustedes investigan y comparten a través de sus escritos. Gracias, Tere, por invitarnos. Qué amable. Buenos días. Vamos a hablar de dos aspectos importantes para empezar, ¿no? El tema del liderazgo de Papa Francisco a nivel mundial, por un lado, pero por otro lado también esta historia bellísima que estamos a punto de ser testigos, lo que será y lo que significa, retomando la historia, Marcos Marín Amezcua, por favor, sí. El que se reúna el patriarca ortodoxo ruso en Cuba con Papa Francisco, después de más de 1000 años, ¿no? O 1000 años que no se han reunido pues la Iglesia Católica occidental con la Iglesia Ortodoxa, específicamente la rusa, porque ya sabemos que las otras 13 iglesias ortodoxas sí, a través de la presencia del patriarca Bartolomé, que desde el 2013 se ha acercado al Vaticano, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿con quién empezamos? Raúl Espinosa, si quieres, el liderazgo mundial del Papa Francisco. Bueno, es un tema que a muchos investigadores y analistas les ha llamado profundamente la atención. ¿Por qué el Papa atrae? ¿Por qué tiene, como dice la gente, yo noto que este Papa tiene mucho carisma, no sé cómo explicártelo, pero es carismático? Bueno, leía de un autor que decía, me declaro agnóstico, casi ateo, digamos, pues reconozco que después del viaje del Papa a Estados Unidos y Canadá, observo un Papa que es hipersensible, así le llama, o sea, que sabe poner el dedo en la llaga, diagnosticar cuál es la solución de esa problemática y él personalmente echar a andar alguna iniciativa concreta o varias y animar a los demás que realicen varias, ¿no? También ¿te refieres, por ejemplo, a que él se conmueve de ver los vagabundos en todo Roma, ¿no? En torno por ejemplo, a los alrededores del Vaticano, sí, y manda poner un hospicio para ellos, por ejemplo, o que si nos ha dicho la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Yo diría, dice el Papa, casi es la única. Y él nos pone el ejemplo y se va a un comedor que está ahí junto a una casa de asistencia, junto al Vaticano, come modestamente y después de la primera vez que lo sorprendió porque nadie lo esperaba, dijo el Papa, qué buena idea, voy a venir con mucha frecuencia para que me platiquen de los problemas reales que tienen ustedes, que no les alcance dinero para vivir, que el hijo que está enfermo, que aquel otro me quiere comentar la alegría porque su hijo ya se recibió, tal. Pero hipersensible me refiero, por ejemplo, la encíclica Laudato Si, bueno, ahí estaba en la mesa el tema, parecía que Estados Unidos no quería entrarle al tema, los otros países sí. De pronto dice el Papa, ya basta, o sea, no podemos dejar a las siguientes generaciones, allá ellos que solucionen un problema que ya nos desbordó. Y él escribió una encíclica donde demuestra sus conocimientos de química, de ciencia, y además propone cosas, es decir, tenemos que cuidar la obra del Creador. O sea. Claro, porque para quienes no sepan, Papa Francisco se tituló como ingeniero químico antes de ingresar al seminario. Sí. Luego es muy innovador.
hasta emplea argentinismos. Cuando fue a Brasil, les dijo a los jóvenes, jóvenes, armen lío. El argentinismo consiste en decir, organícense, planeen, pónganse metas y láncense a realizar trabajos en bien del prójimo, pero con dinamismo, con eficacia, ¿no? O sea, y lo bonito que a mí me ha gustado ver y observar es que ya en los 5 continentes, aquí en México, me decía un sacerdote que está al sur de la Ciudad de México, en una parroquia, que llegan jóvenes así como en brigadas, venimos de tal universidad y queremos ir a esos lugares más pobres que usted nos recomiende, en qué podemos ayudarle. O llegan empresarios a decir, oiga, esto que dice el Papa, que tenemos que salir de la esfera de confort y el bienestar, pues en qué podemos ayudar, ¿verdad? Para ayudar, auxiliar a estas personas. También es muy innovador y creativo, porque a los mismos sacerdotes, religiosos, párrocos, les ha dicho, bueno, no estén guardaditos ahí, ¿no? En las sacristías, hay que salir, hay que palpar. A mí me encantó una frase que usó, dice, yo quiero pastores con olor a oveja. Sí. No sé si ustedes han ido al campo y a platicar con los pastores que tienen a sus ovejas, y efectivamente es muy penetrante el olor, y hasta las llaman por sus nombres, ¿no? Cada una tiene, Pinta, Brinca, tal. Bueno, lo que el Papa se refiere es que se compenetren de la zona de su demarcación, quienes están enfermos, quienes tienen enfermedades incurables, niños abandonados. Sí, que sean verdaderos pastores, Sí, que no tengan miedo tampoco de salir a predicar, a salir a mostrar el rostro de Cristo, sino que sean valientes, humildes, generosos y sean auténtico reflejo de Cristo, como lo es Papa Francisco. Pero además de que lo predica, lo enseña, les enseña el cómo. Les enseña el cómo. Les enseña el cómo, eso es muy importante. Lo atractivo. A mí cuando lo eligieron, aquella noche inolvidable, estaba sentado junto con un sacerdote uruguayo que vivió muchos años en Buenos Aires y lógicamente conoció al cardenal Bergoglio. Y dice, cuando ya salió a la tribuna y lo anunciaron, dijo, de este Papa se va a oír hablar muchísimo, ya verás. ¿Por qué? Hombre, en Buenos Aires nunca usaba transporte en su coche, un coche de lujo jamás. Nunca iba a restaurante de lujos. Siempre lo encontraba en el metro, en camión de autobuses, y si le decía una señora, oiga, fíjese que mi sobrina está aquí en la siguiente manzana y está enfermita, me bajo a atenderla, pero no tiene usted una cita, que espere el de la cita, primero está su sobrina. Sí, ¿no? muy bello. Cosas como esas. Bueno, ¿no? tan hermoso Papa Francisco que ha conmovido hasta a un patriarca ortodoxo ruso, ¿no? Claro. Que lo ha conmovido, que se van a reunir en Cuba y que esto también es un signo de esperanza para el mundo entero y para la unidad de los cristianos. ¿Por qué no nos platicas un poco de la Iglesia ortodoxa, su diferencia con la Iglesia católica? ¿Y cómo se organizan estas 14 iglesias y por qué la rusa no había dado su asentimiento a la cercanía que ya tenían las otras 13 con el Vaticano? Claro que sí, la Iglesia Ortodoxa rusa toma su nombre de esta palabra, la ortodoxia, que desde su punto de vista supone el apego correcto a la enseñanza de la palabra divina. Ahí está entonces su afinidad con Papa Francisco, porque Papa Francisco más que las normas tiene apego al Evangelio. Al Evangelio originario, ¿verdad? Al espíritu originario de la norma. La ortodoxia a su vez reclama una serie de valores que considera que los conserva de una forma mucho más pulcra que el resto de las denominaciones cristianas. El origen de la ortodoxia rusa es muy interesante porque son los herederos de Constantinopla y por lo tanto de la Roma de Oriente.
Cuando la Roma de Oriente cayó en manos de los turcos en 1453, los patriarcas cristianos de Constantinopla fueron acogidos por Moscú. Esto hizo que, por ejemplo, el zar Iván llamara a Moscú la tercera Roma y sentenció: no habrá una cuarta, con lo cual cerraba la posibilidad a que incluso la ortodoxia pudiera escapar o pudiera zafarse buscando una nueva sede episcopal como tal. Eso es como por un lado. Pero 500 años antes se había producido una ruptura con la Iglesia de Roma que desde luego tenía un tema o diversos temas de fe. Mientras una postura cristiana, por ejemplo, señalaba que el Cristo de la cruz no debe de tener volumen, la ortodoxia reclamaba que debía ser una especie de estampa únicamente, porque no se puede dar volumen a lo divino, ¿verdad? La Iglesia de Roma señaló que no había ningún inconveniente en que se pudiera representar al Cristo crucificado con volumen. La Iglesia ortodoxa reclama, por ejemplo, o exalta más al Cristo triunfante resucitado, es lo que más predomina en su iconostasio, como le llaman. Y, por ejemplo, puede haber otros temas de dogma, como por ejemplo señalar si la Virgen María ascendió consciente o dormida al cielo. Y los ortodoxos señalan que tuvo que haber dormido para pasar de una estadía a la otra. Estos puntos de fe también conllevaron un tema de cobro de los diezmos, es decir, quién finalmente iba a ser el capitalizador de las contribuciones que por la fe los cristianos pagaban por mandato de las iglesias a ellas mismas. La ortodoxa rechaza todo tipo de indulgencias. O más bien rechaza el que sea Roma la que pudiera ser la única destinataria de estos bienes, de forma tal que en el fondo también había un tema de económico, ¿verdad?, que junto con los temas de fe que he planteado hacían irreconciliable, en teoría, cualquier acercamiento. Mutuamente, Roma y Constantinopla se habían excomulgado, con lo cual, ¿verdad?, el pleito había sido llevado ya a planos bien diversos de la fe. ¿Estamos hablando del año 1000? Del año 1056 en adelante. Ahora, cuando en el siglo XV la ortodoxia se traslada, escapando de Constantinopla a Moscú, cobra un nuevo auge. El cristianismo ruso retoma una serie de valores de esto que se llama los paleocristianos, es decir, los cristianos originarios, en el sentido de ciertos valores que se consideran mucho más llevados o más apegados a la norma, y el zarismo se va a encargar de que la Iglesia ortodoxa tenga una gran preeminencia, porque finalmente la relación del trono y el altar pues siempre ha existido como quiera que sea. Durante el zarismo, la Iglesia ortodoxa se expandió sobre Siberia, llegó hasta Alaska. Hace unos años el patriarca de Moscú visitó Alaska para visitar a los fieles que todavía de herencia rusa siguen viviendo en ese estado de los Estados Unidos, que fue el país que compró Alaska a Rusia en 1867. Es posible que la presencia del patriarca en Cuba provenga de la era soviética, porque si bien había un ateísmo oficial, los rusos entraron a Cuba en buena medida a partir de su nexo durante la era socialista, y es posible que de ahí venga esta presencia de fieles ortodoxos en la isla de Cuba. Ya. ¿Y cuál podría ser el tema entre Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso? Sé que hay algunos ortodoxos de Rusia, en Ucrania, que están admitiendo y reconocen a Papa Francisco como el supremo de la Iglesia Católica, sea ortodoxa o sea maronita, occidental o como sea, y admiten que el Papa Bartolomé pues lo visite en el Vaticano y que estén juntos, ¿no?, haciendo presencia en eventos importantes, en acontecimientos religiosos importantes, y creo que eso había disgustado al patriarca ortodoxo ruso, o preocupado al menos, que se estuvieran yendo muchos ortodoxos rusos a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y que sí da su asentimiento a Papa Francisco. Pero vamos a un corte y seguimos platicando. Volvemos. Queridos hermanos, cuando ya falta muy poco para mi viaje a México, estoy contento. Quítale la flecha, por favor. Una gran alegría. Siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos. Lo llevo dentro de mi corazón.
Ahora podré visitarlos, pisar esa bendita tierra tan amada de Dios y tan querida de la Virgen María. Y es posible que ustedes se pregunten, ¿qué pretende el Papa con este viaje? La respuesta es inmediata y sencilla. Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz. Encontrarme con ustedes para confesar juntos nuestra fe en Dios y compartir una verdad fundamental en nuestras vidas, que Dios nos quiere mucho, que nos ama con un amor infinito, más allá de nuestros méritos. Quiero estar lo más cerca posible de ustedes, pero de modo especial de todos aquellos que sufren, para abrazarlos y decirles que Jesús los quiere mucho. Él siempre está a su lado. Me alegra saber que se están preparando para el viaje con mucha oración. La oración ensancha nuestro corazón y lo prepara para recibir los dones de Dios. La oración ilumina nuestros ojos para saber ver a los demás como los ve Dios, para amar como ama Dios. Les agradezco mucho que recen también por mí, que lo necesito. ¿Quieren que les confíe otro de mis deseos más grandes? Poder visitar la casa de la Virgen María. Como un hijo más, me acercaré a la Madre y pondré a sus pies todo lo que llevo en el corazón. Es lindo poder visitar la casa materna y sentir la ternura de su presencia bondadosa. Allí la miraré a los ojos y le suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia, pues ella es nuestra Madre del Cielo. A ella le confío desde ahora mi viaje y a todos ustedes, mis queridos hermanos mexicanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Continuamos en Anunciación TV. Marcos Marín, seguimos escuchándote con mucho interés para entender entonces el significado de este encuentro que habrá en Cuba. Hay que partir también de que la Iglesia Ortodoxa ha tenido su propia persecución, es decir, que durante la era soviética, en el año 17 que empieza la Revolución Rusa, al poco tiempo es asesinado el patriarca de Moscú. Siempre ha quedado la duda de si se murió o lo han asesinado los propios bolcheviques, y a partir de ahí la Iglesia Ortodoxa también fue muy perseguida durante la era de Stalin, durante la era de Brezhnev, y de alguna manera siempre estuvo arrinconada. Con la perestroika de Gorbachev viene un renacimiento, al grado que se reconstruye la Basílica del Salvador de Moscú, la cual, para darnos una idea de lo que había hecho el régimen soviético, la original fue destruida y se convirtió en una alberca para la clase proletaria. Y sobre esa alberca, ¿verdad?, en los años 90 se vuelve a edificar con el mismo esplendor la antigua Basílica del Salvador. Hay quien cuestiona si el gobierno ruso dio dinero o si simplemente fueron los fieles los que aportaron, pero se ha vuelto a levantar con una magnificencia que habla del renacimiento de una iglesia ortodoxa que al mismo tiempo tiene que reconciliarse con su pasado, que al mismo tiempo es rechazada por los países del antiguo bloque soviético, que en su proceso de sacudirse el dominio soviético han marcado distancia frente a Moscú. Como un prejuicio, un paradigma que levanta una barrera espantosa, ¿no? Así es. Y como fueron países sometidos a una cosa que se llamó la rusificación, es decir, que los rumanos, polacos, búlgaros tenían que aprender ruso y tenían que pensar como rusos y construir como rusos, en ese proceso de sacudirse esa dominación, pues lo religioso también ha sido parte de ese rechazo y ha afianzado por un lado las iglesias ortodoxas locales, pero explica por qué, por ejemplo, Ucrania voltea hacia Roma en este proceso de rechazo a uno para acercarme al otro.
Pero no es necesario ahora. No es necesario, exactamente. Y en ese proceso de renacimiento también pareciera que el nuevo patriarca de Moscú se replantea una serie de acercamientos y de diálogos, y entre ellos el de Roma. Abrir este puente histórico que efectivamente podremos presenciar en Cuba se antoja como un momento verdaderamente importante para la unidad de los cristianos, desde luego. Precioso, precioso, porque así Ucrania y cualquier otra iglesia ortodoxa se dará cuenta que no es necesario darle la espalda a uno para voltear a ver al otro, sino que todos podemos mirarnos y todos podemos querernos y saber que somos un solo cuerpo. A mí me encanta la postura agustiniana y en eso soy muy radical. Cristo es la cabeza de todos aquellos que lo reconocen como su Señor, y todos aquellos que lo reconocen como su Señor, independientemente de sus doctrinas, es decir, la forma en la que entienden y viven el Evangelio, son un solo cuerpo. No hay 2, 3, 4, 5 mil cuerpos de una cabeza. Es un cuerpo para una cabeza, y esa unidad pues deberá tener el signo visible del abrazo, de la mirada tierna entre todos los distintos denominaciones cristianas, de la escucha y el respeto mutuo, de pues el respeto, la veneración a las distintas formas de ritual, ¿no? De organización, de administración, y respetar eso, que son variantes muy poco significativas comparadas con el peso del amor, que es lo importante, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿tú qué agregarías a esta historia que nos cuenta Marcos Marina Mezcua, Raúl Espinosa? Que ya ha habido muchos intentos de Roma por acercarse al patriarcado de Moscú, desde los años 60, 70, con Pablo VI, un intento no se logró más con el patriarca de Grecia. El Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, famoso literato ruso, le echaba en cara al patriarca Pimen de que se había enredado demasiado política y religión y que estaba enturbiando los fines espirituales de la Iglesia Ortodoxa, porque el escritor era muy creyente y muy defensor de la pureza de la religión ortodoxa. Posteriormente, con el Papa Juan Pablo II, sabemos que hizo innumerables intentos de acercamiento con el patriarca Alexis y no lo logró. En cambio sí lo logró con el de Bulgaria y de Rumania. Con el de Rumania sucedió una cosa muy simpática, que lo citó, visitó Rumania el Papa, ahora San Juan Pablo II, y el patriarca le llenó la plaza y hubo una ceremonia religiosa. Entonces el Papa quedó impresionado, Juan Pablo II, ¿no? Del buen deseo de acercarse, ¿no? y de entablar una relación hermana, y cómo estaba lleno ahí de ortodoxos rumanos. Pues al día siguiente de la canonización de San José María, que había 1 millón de personas, fue una misa de acción de gracias. Entonces el Papa invitó al patriarca rumano y le dijo: mire, son del Opus Dei, pero créame que rezan mucho por la unidad de los cristianos, y me da un gusto enorme que usted haya venido aquí como visita de honor. Y él se sintió pues muy halagado. Ese detalle pues lo agradeció toda su vida, ¿no? Y gracias a su ayuda, pues ahora el Opus Dei ya está trabajando en Rumania, ¿no? Haciendo apostolado, acercando a Dios a los de la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero quiero decir, acercando a Dios, al oír. Perdón, acercando. Sí, ellos están cerquísima de Dios. Acercando al catolicismo, a los que libremente lo quieran, a cursos de teología, lo que sea. Compartiendo. Compartiendo. Cursos y tal. Y los otros les pasan toda su cultura, su tradición, etcétera, ¿no? Qué bonito. Ahora bien, qué interesante es que el encuentro sea en Cuba. El Papa acaba de estar en Cuba. Cuba se abrió desde Juan Pablo II, luego Benedicto XVI,
y ahora el Papa Francisco, de una manera que yo decía, ¿qué irá a pasar aquí? Porque el Papa Francisco es muy claridoso y estuvo de lo más cordial dialogando con Fidel Castro. ¿Qué actitud irá a tomar Fidel Castro? Pensaba, ¿no? Que estaba allá internado en su residencia. Bueno, lo estuvo escuchando como si fuera su abuelito, así, boquiabierto, interesadísimo por todo lo que le decía el Papa Francisco. Y Raúl Castro, al pie de la escalinata del avión, lo recibió y lo despidió. Y me llamó la atención un detalle, no sé si tú te diste cuenta. Cuando recién llegó el Papa a La Habana, fueron muchos de las juventudes católicas a vitorearlo y a aclamarlo. Estuvo ahí las personalidades eclesiásticas de la Iglesia Católica. Pero hubo un gran ausente, las juventudes comunistas. Y cuando vieron que el Papa fue en plan conciliador, en plan de tender puentes, en plan de no decir nada que enturbiara la buena relación, al contrario, le llamó la atención a Estados Unidos que por qué estaba tan lenta que hubiera relaciones bilaterales entre ambas naciones, y urgía. Pues tanto Fidel como Raúl Castro quedaron encantados, el pueblo cubano. Y me llamó la atención un detalle, que en el aeropuerto, ya cuando se iba, ahora los que fueron a despedirlo fueron las juventudes comunistas. Y le gritaban, Francisco, hermano, Papa, amigo. Pues se los echó a la bolsa, ¿no? Es decir, porque vieron todos que el Papa lo que quería era estrechar lazos de amistad y decir qué cosas los unían, no qué cosas los dividían. Claro, y además el Papa promueve la diversidad, todo el tiempo está insistiendo que el orden se da en la diversidad, que se pierde el orden cuando hay abuso de poder de unos pocos, sean personas o países, en contra de una mayoría pobre. Claro. ¿No? Entonces él dice, el orden y la paz, la justicia están en la diversidad. Si se violenta la diversidad, se violentan la paz, el orden y la justicia. Vamos a un corte y seguimos platicando de Papa Francisco con expertos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y parte del liderazgo de Papa Francisco está en su autoridad moral, porque quien dice la verdad es atractivo, así de simple. Todos aquellos que buscan la verdad y la encuentran en alguien que la pronuncia dicen justo eso es lo que yo tenía en la punta de la lengua. Y hay afinidad. Hay afinidad porque todos celebramos cuando encontramos la verdad. Y cuando hay un hombre valiente que la dice, que la promueve, un hombre valiente que denuncia todo aquello que atenta contra la verdad y la justicia, pues la gente pone su corazón ahí, ¿no? Yo apuesto por eso. Laudato Si es una carta que interpela a quienes no quieren ver la verdad y que les reta a la conciencia para que la despierten y actúen en favor de la justicia social a nivel mundial, a nivel local y a nivel mundial. De hecho, hoy se van a reunir a comer las cúpulas empresariales de la República Mexicana este 9 de febrero para analizar Laudato Si, para pensar juntos qué respuesta y con qué cara van a recibir a Papa Francisco, si están dispuestos a renunciar a sus propios intereses para pensar en el bien común. Claro. Entonces, el liderazgo mundial de Papa Francisco es un liderazgo para con esa mayoría que reconoce la verdad, pero estas élites globales, ¿no? O la élite global, porque se conocen entre sí, el 20% de la población que acapara pues todos los bienes de la tierra, ¿no? Sí. Dejando migajas al resto de la población, se conocen, tienen un plan, sí. Tienen un plan que tienen que acabar con él porque va en contra de todo lo que es la verdad. Sí. Y la justicia y la paz. Entonces, ¿qué me dices, hablando del liderazgo de Papa Francisco, con respecto a Laudato Si, confrontándolo con el Tratado Transpacífico y con los transgénicos que están inundando buena parte del planeta, convirtiendo en esclavos a los campesinos que tendrán que comprar semillas estériles para sembrar aquello, porque sus campos quedan infértiles para otro tipo de semillas naturales y originarias? Bueno, sin duda alguna yo diría que Laudato Si tuvo el efecto de una bomba atómica desde el punto de vista de tomar conciencia, que las naciones poderosas del mundo tomaran conciencia de la urgencia, de la importancia del problema ecológico. El Papa se detiene al principio analizando todo el trastorno que ha ocurrido en ríos, mares, en manglares, en campos, los abusos que han ocurrido, los cielos, la atmósfera, las enfermedades, todas las consecuencias, ¿no? Aquí en México pues somos testigos de migraciones, pero no son casuales las migraciones. Me decía una señora ecuatoriana, yo vengo de la sierra ecuatoriana, ¿y sabe por qué? Venía con 8 meses de embarazo, iba rumbo a Estados Unidos. Me he arriesgado porque resulta que con todo este trastorno climático se secaron los ríos, ya no llueve en Ecuador como antes y verdaderamente entró una hambruna en mi país. Así que nos estamos jugando la aventura de ir a Estados Unidos. Tengo un hermano que ya llegó, consiguió trabajo y nos mandó llamar, que nos va a conseguir trabajo, pero estábamos muy contentos en nuestra tierra, dice, pero tuvimos que dejarla por todo este trastorno ecológico, me digo, que ha ocurrido. Y eso lo vemos en diferentes puntos del orbe. Ese subrayar y ponerle énfasis, pues el Papa con gran valentía y energía lo expuso ante el Congreso de los Estados Unidos, en presencia del presidente Obama y los legisladores. Y eso fue una fuerte sacudida a la conciencia, que es el país más poderoso de la tierra, curiosamente los que más se han opuesto a hacer pactos,
en bien de la ecología para resolver este problema, porque como tú decías, Tere, hay demasiados intereses en ese capitalismo salvaje, pues que les va a obligar a sus desechos industriales, pues tratarlos para que no afecten a ríos, a mares, etcétera, que no llegue el agua turbia a las tierras agrícolas, todo este trastorno que está causando. Que ya no comercialicen el agua como pretendían hacer en todo el mundo, empezando por México. Exactamente. ¿no? Entonces van a tener que cerrar todo eso, cambiar de planes, volverse a sentar a platicar, diseñar otro sistema totalmente distinto. ¿no? Es decir, porque la mayoría ya nos enteramos de la verdad. Sí, no es porque tengan que hacerlo, sino porque si no lo hacen, las consecuencias son lógicas. Sí, violencia, guerra, muchas cosas muy peligrosas para el mundo. La bipolaridad, es decir, como decía también al principio, son unos cuantos empresarios multimillonarios que aparecen en la revista Forbes y así, pero hay millones de una hambruna terrible en el mundo. Y eso es algo que clama al cielo. El mismo Papa ha dicho, ese capitalismo salvaje no se puede tolerar, ¿no? Y sin embargo siguen ellos haciendo, como pisando por encima de la verdad, pisoteando la verdad con el PPT. El PPT, sí. ¿Qué me dices de eso? Bueno, quiero apuntar dos cuestiones. En el documento de la más reciente encíclica, Laudato Si', él señala dos cosas muy importantes. Hace una advertencia del no podemos seguir afectando la casa común en función de que el cambio climático, que usa el concepto, se está revirtiendo contra el hombre y finalmente nos está arruinando como especie. Y luego advierte algo muy interesante. Tenemos que dejar de lado la cultura del deseche, la cultura de lo prescindible todo el tiempo, de la asfixiante inmediatez que nos hace agotar los recursos de una forma descomunal, muy poco inteligente. Buscando el rédito económico. El rédito económico por un lado, la satisfacción temporal por el otro, y todo esto generando una contaminación ambiental brutal. A partir de allí, ¿verdad?, pues reclama justamente que en la medida en que haya una objetiva utilización de los recursos, que además hay que pensar, tienen que ser sustentables, o sea, dejar un mundo para las futuras generaciones. En esa medida, el señalamiento contra todo aquello que pervierte, que tuerce el sentido de la solidaridad del hombre con la naturaleza debe ser combatido. En esto, tratados de libre comercio que señalan que primero la ganancia, primero el intercambio, el extraer los recursos sin siquiera guardar reservas, ya no digamos en una forma inteligente, toda esta voracidad, esta depredación del medio ambiente es algo que se condena y que desde luego desde distintas esferas debemos de valorar. Hay que advertir que la encíclica papal no se ha limitado a ser revisada por grupos religiosos. En la misma UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay estudiantes, hay profesores que la refieren como un punto de contacto con el medio ambiente, como una llamada de atención sobre el uso racional de los recursos, porque al paso que vamos, sencillamente estamos agobiando el planeta, y dado que no hay otro, más valdría pensárselo con mucho detenimiento. Yo diría que incluso ha habido por ahí alguna caricatura donde un planeta, se presume Saturno, en plan de médico, le dice a la Tierra, su problema es que tiene usted humanos, con lo cual, ¿verdad?, está usted enfermo por una cosa horrorosa. Entonces, si esto es así, es una llamada de atención tremenda, porque desde luego, desde todas las esferas de cualquier sociedad, debemos de ser conscientes de que el Papa ha señalado algo que además responde a una tradición de la Santa Sede y del Papado de abordar los temas del mundo. Su equipo científico siempre ha estado allí y se ha hablado de todo, y esta vez ha tocado el cambio climático, y con una puntualidad verdaderamente encomiable. Claro, el cristiano está llamado a ser profeta, y el profeta anuncia la buena nueva, pero también denuncia todo aquello que hace daño y que amenaza con la vida feliz a la que tiene derecho el ser humano. Y todas las decisiones que se están tomando hoy a nivel global de parte de esa élite industrial, empresarial, que quiere el dinero y el poder, pues atenta contra la vida feliz del ser humano sobre la tierra. El Papa en esta encíclica Laudato Si también dice
que aquel que tenga algo lo tiene para administrarlo en favor de todos. Por ejemplo, las patentes, que con este nuevo tratado internacional que administra el 40% de la riqueza en el mundo, pretende ampliar por años las patentes medicinales, impedir entonces la producción de genéricos, entonces hacer inaccesible la medicina. Pretende también acallar todas las leyes que vayan a defender a los consumidores. Todas las leyes de los países miembros de este tratado se tienen que someter a la prohibición de proteger los intereses de los consumidores, y por otro lado también puede sancionar de manera arbitraria cualquier aportación, denuncia o revelación que un investigador haga a través de los medios de Internet. Entonces hay cosas que ya se convierten en autoritarias, y eso por su amor al dinero y al poder. Ese amor de unos cuantos al dinero y al poder entristece, empobrece, lastima y hiere a la humanidad entera, y luego todo eso se revierte, porque es invivible un lugar donde hay tanto miedo y tanto odio y tanta violencia. Entonces los que crean ese escenario con sus injusticias no pueden ser felices por mucho tiempo. Y todos perdemos, porque todos en esto perdemos. No va a haber un ganador, va a haber todos perdemos. De una u otra forma. Mañana comienza la Cuaresma, miércoles de ceniza, y el Papa publicó una carta preciosa, si no la han visto, la recomiendo, donde hace una crítica muy fuerte a este tipo de sociedad tecnificada, cibernética, donde lo que reina es el capitalismo salvaje. Y dice una frase fuerte, dice: es tanto el desinterés de esta élite industrial que ni siquiera voltean a mirar, dice, cómo están los países del tercer mundo, o cómo está la gente que vive por esa extrema. Vamos, ni siquiera se lo plantean. Y eso fue lo que les dijo en el Congreso, y por eso el presidente Obama dijo: bueno, yo quiero hacer referencia a lo que dijo el Papa, ¿no? El problema de los migrantes, realmente la raíz de ese problema es porque nosotros, como nación poderosa, no nos hemos preocupado de que tengan un desarrollo, de ayudarles en sus infraestructuras. Aquello que había prometido John Fitzgerald Kennedy, tristemente asesinado en el año 63, él había creado el ALPRO, la Alianza para el Progreso de los Pueblos de América Latina, y había todo un plan de gradualmente que las economías regionales, El Salvador, Costa Rica o Colombia, empezaran a tener una autosuficiencia al punto que ya no dependieran de los países ricos. Ese era el gran sueño de John Kennedy, pero claro, al asesinarlo, pues a los pocos meses su sucesor, Lyndon B. Johnson, ya no quiso continuar con eso, pero eso era muy interesante y el Papa se los volvió a recordar ahora, ¿no? Entonces, los legisladores, el presidente Obama, Raúl Castro, Fidel Castro, han estado haciendo mención de esto que dijo el Papa, ¿no? El problema migratorio, el problema de la distribución de la riqueza, el problema ecológico, el problema de la preocupación por los desposeídos. Es decir, por eso digo yo, se ha vuelto un líder mundial, carismático y punto de referencia. Me da mucho gusto que dices que en la misma UNAM, la Laudato Si, esté ya siendo estudiada, sí, ¿verdad? Es decir, entonces quiere decir que aquí ya no hay una situación de que yo soy creyente, yo no. Está hablando con la verdad, como tú decías, Tere. Quien dice la verdad está proporcionando el bien, tiene una fuerza enorme de atracción, ¿no? Claro, porque todos amamos la verdad, claro. Todos amamos la verdad. Tanto es así que dice San Agustín que nada peor para el ser humano que ser engañado, no obstante que solamos engañar. Pero todos amamos la verdad, tanto que el que miente, dice San Agustín, no ignora la verdad,
la sabe. Claro. Entonces el ser humano tiende a la verdad y cuando la ve ahí y cuando esa verdad que se pronuncia es aquello que nos va a garantizar, si lo cumplimos, si lo abrazamos, la felicidad a todos, pues por supuesto que queremos estar ahí con quien va por la verdad que nos va a hacer felices. Papa Francisco va por esa verdad que nos va a hacer felices, que es la justicia, en la diversidad, la unidad, en la diferencia, ¿no? El aporte de todos, cada quien dando lo suyo, lo que Dios le dio a cada uno para que juntos compartamos la riqueza. Respetando profundamente a cada uno lo que piensa. A mí me llama la atención. Y cada cultura y cada forma de cultivar. Yo escucho a cada uno porque cada uno voy a aprender de él, me puede decir cosas verdaderas y yo estoy en actitud de aprender. Y así voy a México. Muy bien, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Les agradezco mucho a Marcos Marina Mezcua, a Raúl Espinosa. Muchas gracias, Tere, qué amable por invitarnos. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes y lo que nos han enseñado es grande. Gracias. Gracias a ti. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.